A ver, se ha cortado, hermanos míos, no sé por qué. A ver si se vuelve a poner. Aarón, siervo de Jesucristo. Bendiciones, hermano mío. Antonio Romero. Vale, ya me ha enviado la solicitud David. Voy a aceptarle. Antes se ha quitado, no sé por qué. Voy a añadiendo. Buenas noches, compañero. Dios te bendiga. Bendiciones, David mío. ¿Cómo estás? Bien, ya sabes que a los que me conocéis y eso, sabéis que yo llegan unas horitas y yo ya no me entero. Y hemos tardado un poco más, culpa mía, porque me estaba escribiendo mi compañero por aquí por el móvil, pero se me ha quedado sin batería. Y por eso de ahí que hemos tardado un poquito más, culpa mía. A mí se me ha cortado. Le he puesto y se ha cortado. Transmisión Nada. cortada. Pero se oye bien, ¿verdad? Vamos a ver que nos respondan los hermanos. ¿Se oye bien, hermanos? Por favor, vosotros que estáis ahí, cualquiera que lo escuche, si os lo escucháis bien, me lo escribís, por favor. Jonathan, si se para, al final empieza a reprender. Se oye bien. Ahí está el falico, el Francisco. Dios te bendiga mucho, compañero. Un hombre, te da gusto hablar con él también de las escrituras. Francisco, Jiménez Manzano. Francisco, ese, te bendiga. Mm, Bueno, empecemos. ¿Te parece bien que empecemos? Sí, cuando tú quieras. Antes de nada, Dios os bendiga a todos los que os vais conectando. Mm, Para nosotros es una bendición poder estar aquí juntos para seguir aprendiendo, sabiendo y entendiendo que esto es un proceso y como decía antes nuestro hermano Jonathan era prueba, decía que el que deja de ser aprendiz, deja de estudiar, de ser un estudiante, deja de aprender. Y nosotros queremos seguir aprendiendo de todo lo bueno que tenemos en nuestra misión, porque dejarme decir una cosa y que siempre digo, Jonathan, mm, que aunque mucha gente se moleste, porque lo digo muchas veces, pero lo creo de verdad. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar en nuestra misión, por supuesto, porque siempre se puede mejorar, pero seguro, también tenemos gente muy buena en nuestra misión. por ¿Sí o no? supuesto, por supuesto. Muy bien. En todos los sitios hay algo que mejorar. Eso está claro. Pero sí es verdad que tenemos hombres de Dios ocupados en su llamado y hombres muy potentes en la fe. Y, Muy bien. y somos bendecidos por ellos, claro que sí. Y antes de nada, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que al principio hacíamos los vídeos y no decía que os presentarais, pero no por nada, porque como os conocemos, pues yo pienso, digo, pues todos os conocen. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos gente de Chile, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Estados Unidos, de Texas, tenemos gente de varios puntos. Y claro, y luego lo ven y preguntan que a ver quién es, qué tal. ¿De Mm. dónde eres? Cuéntanos. Bueno, pues soy un hermano de Alicante, España, para los que son de fuera, de la zona de Alicante. Y nada, soy un joven llamado por el Señor, bueno, y, y ya está, con gozo de servir al Señor. Y, Muy bien. Es que nuestro hermano Jonathan es poco de hablar de él, pero habla bien de las escrituras, ya verás. Bueno, el tema que hemos elegido para hoy era amor a las escrituras, amén. ¿vale? Y vamos a empezar ya de lleno. Amor a las escrituras. ¿Por qué crees de verdad que es tan importante que amemos las escrituras? Que leamos, que nos empapemos de ellas. ¿Por qué creo que es tan importante? Bueno, pues en primer lugar es muy sencillo porque es la palabra de Dios. Eh, Alguien dijo que la Biblia
es la voz de Dios escrita. Amén. Es importante porque ella nos fortalece, ella nos instruye, nos perfecciona. Y claro, importantísima es que la Biblia es cristocéntrica. Amén. Cristo es la palabra viva, del cual la palabra escrita habla. Podemos encontrar a Cristo en toda la Escritura. Amén. Y luego es importante leerla porque los profetas, los apóstoles y todos los que sirvieron al Señor, a pesar de que tenían mucho conocimiento y eran hombres de mucha comunión con el Señor, ellos seguían leyendo. De hecho, Pablo pedía los libros, los pergaminos, y es importante leer la Biblia porque Cristo lo dijo. Vosotros sabéis que el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Porque me parece que a vosotros en ellas hay vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Entonces, es importante porque la Escritura nos muestra a Cristo. De hecho, él, recordará David, aquellos que iban camino de Emaús, que estaban confundidos, el Señor Jesucristo dice en la Escritura que tomando las Escrituras, pasó desde Moisés, pasando por todos los profetas, les demostraba por las Escrituras lo que de él hablaban. Amén. Por lo cual, es importante la Escritura. ¿Quieres que dé algunos detalles de lo que nos aporta la Escritura? Siéntete libre, claro. Amén. El Señor Jesucristo dijo escudriñar las Escrituras. Vale. Escudriñar viene de un término que el significado literal es examinar de arriba abajo con sumo cuidado a fin de ver todos y cada uno de los detalles. Por lo cual, escudriñar no es simplemente leer, porque yo siempre digo que la Biblia es un libro para leer, pero es más un libro para estudiar. Amén. Escudriñar las Escrituras es examinar de arriba abajo con sumo cuidado a fin de ver todos y cada uno de los detalles. Por lo cual, vamos escudriñando las Escrituras y vamos hallando el tesoro y la riqueza que el Señor nos ha dejado. De hecho, el Salmo 119 dice que la palabra es nuestra herencia. Y para esa herencia hubieron hombres de Dios que padecieron mucho, David. Nosotros hoy estamos muy cómodos, servimos al Señor de una manera muy cómoda y gloria a Dios por ello, ¿no? Porque para esto hombres tuvieron que sufrir mucho. Y sufrieron por la Escritura, sufrieron por la palabra, por tener la Escritura y por darla al pueblo. Amén. De hecho, la historia, tú sabes bastante de la historia de la Iglesia y sabes que la historia lucharon mucho para poder traducir las Escrituras. De hecho, el pueblo era engañado a través de que no tenía las Escrituras. Y la historia dice que del 1519 al 1541, el 80% de la nación alemana dejó de practicar el catolicismo. ¿Por qué? Porque tuvieron la Escritura. Amén. La Escritura te da la luz. Escudriñar es tan importante que el Señor Jesucristo nos mandó escudriñar la Escritura. Y yo encontré un verso, hermano David y todos los que me estáis escuchando, y espero que sea de mucha bendición este verso. Quiero que lo guardes en tu corazón, porque cuando yo descubrí este verso, recuerdo, David, que fui y se lo enseñé a mi suegro. Muy bien. Fui donde mi suegro y le dije, mire qué verso. O sea, yo con ese verso me cambió muchas formas de ver las cosas. Y entendí que la Escritura me aporta mucho más de lo que entonces entendía. Hay un proverbio, que fue el que yo descubrí, David, que a veces lo lees, pero la palabra es viva. Y parece que cuando lo vuelves a leer, te das cuenta de cosas que antes no te diste cuenta. Y dice el Proverbios capítulo 2. Lanza una promesa. Y dice el Proverbios capítulo 2. Si como la plata la buscaras y la escudriñaras como un tesoro. Hablando de la Escritura. Si como la plata la buscaras y la escudriñaras como un tesoro. Dice, entonces entenderás. Ahora, muy importante es lo que me dice que entiendo. Porque el principio de la sabiduría es... David, ¿lo recuerdas, verdad?
Perdóname, tú sigues, que ¿sabes? Pasa que voy invitando a hermanos y voy escribiéndoles para que se añadan. Amén. Pero tú sigues playándote. El principio de la sabiduría es el temor, El temor a Jehová. temor de Jehová. Pero fíjate lo que la promesa que da este verso. Dice, si como la plata la buscaras y la escudriñares como un tesoro, entonces entenderás dos cosas, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es tremendo. Cuando yo descubrí este verso, entendí algo. Empecé a estudiar, empecé a estudiar y Dios da un mandamiento para cuando da las instrucciones del rey. Dice, cuando el rey se siente en su trono, tomará un libro y hará una copia del libro de la ley que está a cuidado de los levitas y los sacerdotes. Dice, y la leerá todos los días de su vida. Para dos cosas muy importantes. Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Señor y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, David está diciendo que el rey tenía que tener una copia de la escritura en su casa y como rey, cada día de su vida tenía que leerla para que en él sucedieran dos cosas. La escritura le iba a aportar el temor y le iba a dar la humildad de no elevar su corazón sobre sus hermanos. O sea, que la escritura no solamente nos revela el temor del Señor, sino que de alguna manera nos da esa humildad. La escritura va trabajando en nosotros. Por eso es que mediante leemos la escritura, mediante atesoramos la palabra del Señor en nuestro corazón, Él prometió que eso nos ayudaría a que nuestros corazones no se eleven. Porque te voy a decir algo de paso. El que atesora la palabra de Dios en su corazón no puede elevarse sobre los demás. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos elevados y nos creemos por encima de los demás es porque no hay palabra en nuestra memoria, pero no hay palabra en nuestro corazón. Y necesitamos atesorar la palabra para que no nos suceda esto. No envanecernos ni creernos mejor que nadie. Y eso lo hace la palabra del Señor. Por eso es importante leer la escritura. El rey tenía que leer cada día de su vida para aprender a temer a Jehová el Señor. Luego, en Deuteronomios 31, da también un mandamiento a Dios. Y dice que congregaran a hombres, mujeres y niños. A los extranjeros, dice, y a los hijos de ellos que no entendieron, para que escuchando la ley aprendan a temer a Jehová su Dios. Y esto se hacía en una de las fiestas, leían la ley entera, David, para que de esta manera la palabra de Dios siempre estuviera en medio del pueblo. Amén. Por lo cual, yo entiendo que la palabra de Dios es importante escudriñarla, porque la palabra de Dios me va a dar la revelación correcta de cómo se debe de temer al Señor. Y así, lo que pasa en mí es que no me lo invento, porque no sé si te habrás dado cuenta que hoy día cada uno teme al Señor a su manera. Hay cosas que para uno están bien, que para otros está mal. Y hay otras que para otros están mal y para otros están bien. Cada uno tiene una manera de ver las cosas y un punto de vista. Sin embargo, la Escritura dice, cuando nosotros la escudriñamos, dice, si la buscaras como la plata y la escudriñares como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí está dando alusión a un minero que cava una mina y encuentra un tesoro. Amén. Y la palabra me da la revelación correcta de cómo yo debo de temer al Señor. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Entonces, la palabra me revela lo que Dios piensa, David. Amén. Y conforme la palabra entra, vamos sustituyendo sus pensamientos por los nuestros. Amén. Entonces yo aprendí de aquí que el temor de Dios no se recibe por revelación, se recibe por conocimiento. Wow. Hermanos, no sé vosotros, yo creo que es algo muy bonito y muy precioso. Dice que el temor no es por revelación, sino por conocimiento. Eso has dicho, ¿verdad? Totalmente. Y la Muy bien. Biblia, Sí, sí, sigue. De todas maneras, después te dejo un poquito más y ya me meto en dos versículos que tengo
para ti, porque Ujú. claro, choca frontalmente con lo que nos estás diciendo y mucha gente los coge, aunque yo creo que estamos superando ciertos, ciertas aplicaciones que no van al caso y se crean pretextos para no leer y para no escuadriñar las escrituras. Pero sigue, sigue. Ahora después seguimos con los dos versos que tengo preparados para ti. Sí, a ver, mira, voy a puntualizar ahí. Yo aprendí de este verso que el temor de Dios no se recibe por revelación, sino por conocimiento, porque lo dice su palabra. Entonces, cuando lo dice su palabra, lo está diciendo Él, por lo cual nos tenemos que conformar a lo que Él dice. Amén. Porque dice la Escritura que el que no se conforma a las palabras del Señor está, el tal está envanecido, nada sabe y delira. Por lo cual, yo prefiero conformarme a la palabra del Señor. Y si la palabra lanza una promesa en Proverbios capítulo 2 y dice, si como la plata la buscaras y la escudriñares como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Yo entiendo que si busco su palabra y la escudriño, la promesa me llega y empiezo a entender cómo Dios quiere que le tema. ¿Correcto? Precioso. Yo Leo. creo que sí, hermanos. Yo creo que estamos de acuerdo todos. De todas maneras, mientras el hermano sigue, buenas noches a todos. Sí, Adam, ya sabes que yo pues, a estas horas estoy medio dormido. Un saludo nuestro hermano Petro aquí con nosotros. Dios te bendiga mucho. El, el Jeromico García, Dios te bendiga mucho. Chuchi, el tío Chuchi de Bilbao, pero que es Bilbo, ¿vale? El apellido. Y muchos hermanos más que nos están saludando. Y nada, Dios os bendiga mucho. Yo creo que el tema, para los que amamos las escrituras, creo que, no sé, vosotros, yo me estoy gozando, tengo sueño, estoy cansado, pero me la estoy gozando escuchándolo, la verdad. Sigue, Jonathan. Amén. Eh, Dice el Proverbio 22 que hay una recompensa para el temor. Dice que la recompensa es la riqueza, la honra y la vida. Esto es tremendo. Dice la escritura que si la escudriñamos hallamos. Para corroborarlo, estaba el rey cuando Dios da las instrucciones acerca del rey. Dice, cuando el rey se siente sobre su trono, tomará un libro de la ley que está al cuidado de los levitas y los sacerdotes y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová. Eh, una vez en las fiestas de los tabernáculos tenían que coger a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, extranjeros, para que escuchando la ley aprendieran a temer a Jehová el Señor. Porque claro, para nosotros saber algo, tenemos que tener una información de ese algo. Son cosas que son por lógica, ¿no? Entonces, leer la escritura, una de las cosas que nos aportan es que nos libra de invertirnos nuestra propia forma de temer al Señor. Amén. De hecho, el temor, Salomón, me estoy acordando en el libro de Eclesiastes, el capítulo 12, cuando Salomón termina todo su discurso, dice, este es el fin de todo lo hablado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Amén. Esto es el todo. Es el todo del hombre. Es el todo. Hay un salmo, Salmo 122, exclama y dice, aleluya, dichosos los que temen al Señor, el que haya gran deleite en su palabra. Tremendo. Escudriñamos para obtener el temor del Señor y la guía de Él que nos hace mucha falta porque por naturaleza nosotros buscamos lo que no es bueno. Amén. Pregunta, David. Nada, mira, las preguntas las vamos a dejar al final, pero yo sí que te voy a preguntar, ¿vale? Como además tú y yo somos compañeros, somos de la misma zona y nos conocemos, Sí. así, ¿cuántas veces, y esto yo creo que todos lo hemos escuchado vale, y creo que cualquiera que nos escuche se va a sentir identificado. Me estás diciendo, ¿verdad? Con todos los versos que has dicho, yo creo que ya lo has cuadrado bastante bien para decir que nos deleitamos en su palabra, nos llenamos de conocimiento y este conocimiento actúa para guardarlo en nuestro corazón para temer a Dios, Amén. como Él quiere, Como Él quiere. y para amarlo como Él, y para amarlo también como Él quiere, Correcto. ¿verdad? Vale, hasta ahí he pillado, ¿ves? Tengo sueño, pero voy cogiendo, voy Correcto. De cogiendo, voy de cogiendo. eso, David, estoy recordando al salmista
que hay un salmo que a mí me gusta mucho, que recomiendo leerlo. Recomiendo leerlo. Tiene 176 versículos y 171 veces, en 171 versículos menciona la palabra. O sea, es el Salmo 119, es el más largo. Y de 176 versículos, en 171 menciona la palabra, David. Y él, clamando, él era desechado y decía que los impíos le tendían el lazo, pero él descansaba en su palabra. Él decía, vivifícame conforme a tu palabra y viviré. Ríos corren por mis mejillas al ver que no guardan tu ley. Y luego él, orando, dice, en tu misericordia, oh Dios, concédeme tu palabra. Uf, Uf, esas qué son bueno. las características de el hombre renovado. Y ahora la cuestión, Jonathan, es, sabiendo todo esto que nos estás contando, ¿vale? Muchas veces veo que hay como una especie por decirlo, de guerra, entre comillas, entre las escrituras y la oración. Y lo que te dicen que los que estudian y los que leen, los que meditan en las escrituras, como estabas diciendo, como muy bien estabas diciendo, Jonathan, te citan, por ejemplo, mira, Primera de Corintios 8:1, por ejemplo, y te dicen, sabemos, todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, en tanto que el amor edifica. O sea, que tienes conocimiento y te envaneces. Y por eso dicen, ora más, ¿vale? Esto, yo, perdonadme hermanos, yo sí lo escucho, igual vosotros no, yo sí. Ora más y tendrás más amor y tal, porque el conocimiento envanece. ¿Qué pasa? ¿Que la ignorancia te hace ser humilde? Muy bueno. Mira, ora más para tener más amor. Mira, estoy recordando un verso. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 9. Dice, y esto pido en oración. O sea, fíjate lo que pide un hombre que ora. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Incluso para amar tenemos que conocer, para no amar conforme nosotros amamos humanamente, sino para amar desde lo que Dios dice que es amor. Amén. Entonces, el que no tenga conocimiento no quiere decir que sea humilde, No, ¿no? por supuesto que no. Eh, el conocimiento envanece, más el amor edifica. Bueno, sabes que David, ese verso, en su contexto está hablando de los sacrificados a los ídolos. No está hablando del conocimiento de las escrituras. Porque dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, más el amor edifica. Es decir, porque sabes que hacían sacrificios a dioses paganos que luego se vendían en las carnicerías. Entonces, había una problemática ahí con el comer o no comer. Y Pablo dice, para nosotros un ídolo no es nada. ¿Por qué? Porque no hay Dios fuera de Dios. Amén. Entonces, ya las cosas no se tenían que hacer por el mero conocimiento, sino por el amor a tu hermano. De eso es lo que está hablando. De que si tengo que negarme a cosas por amor, lo haga. Pero no es el conocimiento de las escrituras lo que envanece. Muy al contrario. Muy al contrario. De hecho, Dios le dice al rey en su palabra, leerás este libro de la ley cada día de tu vida para que tu corazón no se eleve sobre sus hermanos. Muy al contrario, en vez de envanecerte, te humilla. Esto que ha hecho el hermano, has visto, ¿no? Ha cogido el contexto y no ha cogido una cosa aislada de todo el capítulo. Está explicando el porqué y ha cogido un texto cercano o remoto en este caso para ver la verdad bíblica. Y, y- y es algo precioso, ¿vale? A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando empiezan así, porque vemos lo que realmente dicen las escrituras y no lo que otros quieren llegar a decir, ¿verdad? De igual manera, un verso muy, muy, muy dicho que yo pensaba, Jonathan, ¿Mm? hombre, y lo digo de corazón, yo pensaba que eso ya no existía, ¿vale? De verdad, yo pensaba que ya no existía, pero como veo que sí sigue existiendo, te lanzo otro versículo, ¿vale? Mira, 2 de Corintios 3:6. Este versículo yo pensaba que esto ya no se hacía, pero veo que sí, por eso hoy los playamos aquí y si Dios quiere aquí haré un recorte. Vamos a ver, 2 de Corintios
3:6 dice, se saltan todo el principio y otra vez lo mismo, hermanos. Dice, competentes de un nuevo pacto, pero eso no lo dicen. Dice, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y entonces aquí te vienen y te dicen lo siguiente, la letra mata y la letra es las escrituras. Por eso si lees mucho, te mata. Por eso tienes que orar más, que es el espíritu y eso que vivifica. Ya, ya. Yo también desearía de todo mi corazón que no existiera. Yo Pero también, la ¿verdad? verdad que existe, existe. De hecho, lo escuché no hace mucho tiempo. ¿Eh? Porque Pablo dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Para qué tanto conocimiento, hermanos? Tanto conocimiento te embota, te llega a envanecer, te mata, más. Pero eso no tiene ni siquiera sentido, ¿no? Porque la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de mis palabras. Entonces, como tú bien dices, cuando se alude a la letra, se alude a la palabra. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que la palabra de Dios puede matar el mucho estudio, el mucho conocimiento? Si la escritura está llena de exhortaciones a que conozcamos las escrituras. Eso lo está diciendo Pablo. Vale, vamos a ir a unos versos, ¿de acuerdo? Para ver si tiene algo de sentido. Pablo le dijo a Timoteo, mientras voy a ti, ocúpate de la lectura, la enseñanza y la exhortación. Se estaría contradiciendo él mismo. Ocúpate de la lectura, la enseñanza y la exhortación, porque si no lees no puedes enseñar y si no enseñas no puedes exhortar. ¿Por qué? Porque la enseñanza y la exhortación tiene que ir a través de la doctrina. Tú tienes que enseñar y exhortar con palabra. Luego, Pablo le dice a Timoteo, eh, si no recuerdo mal, es 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Te encarezco delante de Dios a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, redarguye, corrige con toda paciencia y doctrina. Luego hay un verso que es muy conocido, creo que es también 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. ¿Para qué es el ministerio? Dice la Escritura que el ministerio es a fin de qué? Para perfeccionar a los santos. Y dice la palabra que su palabra toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto quiere decir que sin exposición de la Escritura no se puede perfeccionar a nadie. Más aún, la escritura da una exigencia, o sea, no es algo que si quieres lo tomas, dice que tienes que ser apto para enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, si nos agarramos a todo esto, no tiene sentido. De hecho, mira, me está recordando el Señor un verso que a mí me impactó. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo, cuando se va, dice, yo os confronto a todos en el día de hoy y digo, quedo limpio de vuestra sangre. ¿Por qué quedaba limpio Pablo? De la sangre de los creyentes. Dice, porque no me he negado en haberos anunciado todo el consejo de Dios. Un hombre que había anunciado toda la escritura no podía decir que la escritura, el conocimiento mata. Es imposible. Entonces, como tú bien has dicho, hay una regla de interpretación, hermano David. Una de las reglas de interpretación es muy importante, que dice, no leerás un texto sin su contexto, como tú has dicho antes, para no crear un pretexto. Por lo cual, hay varios contextos que tú lo has dicho muy bien, pero lo quiero mencionar, ¿vale? Está Pero si el... tú eres el ponente, adelante. Amén. Con tu permiso. Está el Sigue. texto, el contexto inmediato, luego existe el contexto remoto. Y hay una cosa de los rabinos que a mí me impactó, porque hay una regla de interpretación que ellos lo llaman la búsqueda. La búsqueda quiere decir que este versículo no tiene que contradecir ninguna otra porción de toda la escritura. Wow.
Es tremendo. Por eso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de decir con un versículo suelto algo que contradiga otra porción de la Escritura. Porque el Espíritu Santo no se contradice. Y la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que la profecía, la Escritura, nunca fue de interpretación privada, ni es de o sea, no es de interpretación privada, ni ha sido traída de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Dice, por esto tenemos con nosotros la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacéis bien en aferraros a ellas como una antorcha encendida. ¿Hasta qué? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Decir que el conocimiento de esto mata es peligroso. Y dentro, Dios conoce los corazones de las personas y las intenciones, y hay cosas que a veces se dicen por ignorancia, pero que son muy peligrosas. Por lo cual, interpretamos de una manera, una de las reglas de interpretación, leemos la letra mata más el espíritu vivifica. Vamos al contexto. Lo has leído, dice, porque asimismo Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Ahora viene el contexto inmediato. Dice, porque si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, cuanto no más será la gloria del Espíritu. Por lo cual, si lo leemos en su contexto, la letra me habla de la ley y el Espíritu de la vida en el Señor Jesucristo. Amén. No tiene nada que ver ni con conocer ni con orar. ¿Habéis visto, hermanos? Otra vez coges el contexto, lo lees un poquito y mira, a ver si sale la verdad bíblica, que es lo que el autor, y el autor es el Espíritu Santo, es lo que nos quería enseñar. Y eso es lo importante, que aprendamos lo que el Espíritu Santo dejó impregnado en las Escrituras para aprender. Y cuando dicen, ¿verdad, Jonathan, que a ti te gusta también este versículo y verás cómo te gusta? Y te lo sabes, seguro. Cuando dicen que, cuando quieren hacer que la palabra mata y el espíritu vivifica, la pregunta sería, ¿la palabra no es espíritu? La palabra no es espíritu y es vida, dice Juan 6:63. Dice, el palabra que espíritu Dios ha hablado es espíritu y es vida. Amén. Siento al Otra más. Señor. Amén. Gloria Se habla de a su su palabra. palabra. Está el Señor y es que no se puede hablar de otra cosa, hermanos. Tenemos que hablar de la Escritura. Sus palabras son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo lo dijo, como ha dicho nuestro hermano David. Que Dios lo bendiga mucho. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y me está viniendo un verso. Mira, Pablo dijo, la ley es espiritual y yo carnal. Ahora, entendemos cuando dice que la letra, y está hablando de la ley, no está hablando del estudio ni del conocimiento, entendemos que Pablo dijo, no conocería yo pecado sino por la ley. Pues ¿cómo conocería yo pecado? Que la codicia es pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Por esto cuando el mandamiento tuvo ocasión de venir, yo, ¿qué le pasó? Dice, morí. ¿Por qué? ¿Es la palabra realmente la que te llega y te mata? Lo que está dando a entender Pablo es que lo que mata es la transgresión de la palabra. ¿Entendemos, David? Sí. Lo que nos mata es nuestra transgresión, porque el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, si convierte, ¿cómo nos mata? El alma es las emociones, los pensamientos y la voluntad. Por lo cual, esa misma cosa que es lo que a él le mataba, lo que dice la palabra que nos mata, que es la transgresión en sí, nuestra transgresión, nuestra desobediencia, verdaderamente es lo que nos mata. Amén. Pero hay un propósito. Hay un propósito. Incluso en esa letra hay un propósito. Porque lo que tiene es la encomienda de revelar, porque sabes que es el ayo. Yo sabes lo que era un ayo en Israel, ¿verdad?
un ayo que tenía la encomienda de cuidar a los niños, y cuando estaban bajo el maestro, ya quedaban bajo el cuidado del maestro. Entonces, dice Pablo, la ley ha venido a ser para nosotros el ayo, a fin de ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Dice, si en la fe, hijos de Abraham por la promesa. Y ahora hay un verso, David, que a mí me gusta mucho citarlo, que dice, porque el fin de la ley es Cristo. La palabra para fin del griego es telos, que quiere decir meta o propósito. Por lo cual, yo lo explico de esta manera y creo de todo mi corazón que nuestros hermanos nos van a entender. Yo siempre digo, David, que la ley civil para un ladrón es la cárcel. La ley de Dios es llevarnos a que seamos presos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Con lo cual, nada de esto puede matar. Sobre todo, la palabra del Señor no mata. Ahora, quiero puntualizar, David, con tu permiso, si tenemos, aunque sea 5 minutos. Amén. Quiero puntualizar en lo que has dicho, de que parece como que cuando hablan mucho de la exposición de las Escrituras, no hablamos por mero hablar, hablamos porque la palabra nos exige eso. No lo hablamos, no se habla por decir, bueno, hablas mucho, porque hay un concepto, que esto es lo que yo quiero que el Señor me dé la capacidad de explicarlo bien y de una manera sencilla. Parece como que cuando hablas mucho de la exposición de la Escritura, del amor a la Escritura, de que la Escritura te restaura, la Escritura te levanta, la Escritura te fortalece, la Escritura te guía, ella te forma, ella es la que te instruye en justicia para probar lo bueno y desechar lo malo, porque Pablo dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Es decir, Pablo entiende que si no hay conocimiento no puedes aprobar nada. Es así de sencillo. Amén. Quiero puntualizar algo. Cuando se habla mucho de esto, parece como que dicen, mucha letra, como que está de alguna manera despreciando la oración, ¿no? No es de los ungidos, por así decirlo, ¿no? Pero fíjate que al contrario no pasa lo mismo. Cuando alguien habla mucho de la oración, habla del Espíritu y habla de que es bueno, bueno no, es tan importante como lo otro. Sin embargo, a este no se le toma como que desecha la enseñanza, ¿no? Y yo digo, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Acaso un hombre de Dios no puede ser espiritual y tener palabra para exponer y perfeccionar a los santos? ¿Y qué es lo que te hace más espiritual, sino la palabra, someterte a ella? Vamos, mira, nada más decir eso me ha recordado un verso. En Primera de Juan dice que andamos en luz según obedecemos su palabra. Es tremendo. Por lo cual, no se está desechando la oración. Por supuesto que no. Es como, muchas veces, a veces me han preguntado, ¿qué es mejor, Johnny? ¿La palabra o la vida en el Espíritu? Y digo, ¿qué es mejor? ¿La gracia del Señor o la gracia del Señor? ¿Por qué? Porque las dos cosas las hemos recibido por gracia. Amén. Hemos recibido la oración para comunicarnos con nuestro Señor. Amén. La oración te fortalece. Dice que la oración libra de la tentación. Cuando uno experimenta el estar en comunión con el Señor y afloja, porque todos creo que todos aflojamos en algún momento. Y es bueno que aflojes, para que veas que solo en el Señor Él es el que te da las fuerzas. Amén. Cuando uno se abandona un poquito, ves la necesidad de la oración. Ves la necesidad. Es más, en la palabra, tú ves los hombres cómo oraban, cómo intercedían, cómo adoraban al Señor. Amén. Las dos cosas son de Dios. Hay sinergias. Yo te digo de verdad, no sé de verdad quién los ha puesto en contra, ¿sabes? Como que están una en un lado y la otra llevándose mal, cuando el Señor en su palabra nunca. Al revés, quien ama las escrituras, ¿verdad? Y si no me corriges, ¿vale? Quien ama las escrituras ora, y quien ora
decía Spurgeon, que es cuando me preguntan qué es más importante, la palabra, las escrituras, o estudiar las escrituras, o orar. Decía, ¿qué es más importante? ¿Exhalar o inhalar? Qué Refiriéndose bueno, a coger aire o soltarlo. ¿Qué es más importante? qué Pues bueno. creemos igual. Es que, Para David, no... creo que es imposible. Mira, nosotros muchas veces hemos estado, incluso aquí, con mi compañerica y tal, nos ponemos, yo me saco mi guitarra y mi compañera es muy sensible y ella empieza a llorar y se crea un ambiente en la casa tremendo. Estamos adorando al Señor, estamos orando. Y yo luego tengo necesidad de leer la Biblia. Es que son cosas como tú dices, que son las dos cosas, las dos herramientas que nos ha dado el Señor. Porque te digo, mira, David, la gente está muy acostumbrada a decir, ora que el Señor te levanta, ora que el Señor te fortalece, ora, pero esas cosas también las hace la Biblia, también las hace la palabra. De hecho, dice Romanos, creo que es el capítulo 15, Señor, si no, me corriges si tú lo sabes, pero creo que es el capítulo 15, dice que las cosas que fueron escritas, dice, para nuestra enseñanza han sido escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es decir, la Biblia no solamente nos da conocimiento, también nos consuela con una esperanza. Mira, a veces a mí me ha pasado que te suceden cosas y estás roto. Y te pones a buscar al Señor y dices, Señor, tú eres el alfarero, tú puedes moldearme, tú puedes hacerme de nuevo. ¿Por qué tú clamas de esa manera? Porque la Biblia te enseña a clamar de esa manera. Lo sacas del alfarero. Hay muchas veces que estás en angustia y clamas al Señor y dices, clama a mí el día de tu angustia y yo te responderé. Te aparece la palabra. Amén. Y hay muchas porciones de las Escrituras que cuando tú oras, las citas. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha dado la forma de interceder también. Amén. Y hay muchas cosas que uno las cita y a veces son por oídas simplemente, porque hoy, eh, dicho sea de paso, se sabe más por lo que se oye que por lo que se lee. ¿Eh? Parece como que somos repetidores, ¿no? Se repite mucho lo que se dice, pero a lo mejor no lo has leído nunca. Sabe más por lo que se oye que por lo que se lee. Por lo cual, yo creo que para mí, jamás un hombre de oración que vive en el Espíritu, que es guiado por el Espíritu Santo, puede decir ni despreciar la palabra del Señor. Lo Imposible. creo. Es contrario. Ni tampoco un hombre de Escritura que ame la palabra del Señor, que sepa, que tenga de verdad y lo crea, que estas son las palabras del Espíritu Santo. Jamás podrá desechar a un hermano de oración, a un hermano. Es imposible. No se puede, porque estarías contradiciendo una cosa que es de Dios por otra cosa que también es de Dios. Por lo cual, como dice la Escritura, come y bebe, porque largo camino te resta. Pues me estoy acordando cuando Pablo fue a la sinagoga que estaba en Berea. Es que a mí esto me encanta, porque es que Pablo era un hombre, es tremendo, es uno de los personajes que más me gustan de la Biblia. Dice que cuando él fue a Tesalónica, tuvo que salir corriendo de allí porque se levantaron contra él. Pero cuando dice que llegó a los de Berea, Pablo dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y ahora encuentras el por qué dice esto Pablo. Dice, porque pusieron toda solicitud hacia las Escrituras y cada día las escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo se Noble. regocija, Pablo se regocija de tener delante de él a un pueblo que puede examinar su mensaje. Pues sí. Se Y el regocija. verdadero, y Y, el verdadero predicador, el verdadero que ame la palabra, se regocija que examinen lo que dicen a la luz de totalmente. la palabra, si está bien o si está mal. Totalmente. Además, en la sinagoga sabes que estaba la cátedra de Moisés, que era una piedra donde ahí se ponían los intérpretes, los escribas, los fariseos, los que podían hacer cátedra y los que podrían examinar lo que se decía. Y Pablo dice, estos son nobles, porque escudriñan las escrituras y los compara con la nobleza, David. Por lo cual,
si Pablo lo dice, es porque es verdad. Amén. Muy bien. Está por aquí nuestro compañero Adam. Que Dios lo bendiga mucho y también decretaré algo yo después. Y, y nada, muy bien. Yo creo que se ha entendido muy bien, que no está reñida una cosa con otra y esperamos que, como has dicho, que muchas veces es por tema de que no han llegado a entenderlo aún. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, nosotros que somos más jóvenes, sinceramente, lo digo así como lo creo. Y además, como estoy ya medio dormido, digo las cosas como las creo, Jonathan. Los jóvenes no tenemos excusa, Jonathan, para decir que la letra mata. No, ¿Verdad? no, de verdad, Los que no. somos Además, a mí no, no, no de tenemos verdad, excusa. que a mí me hace mal. O sea, me hace daño. No tenemos excusa. Cuando escucho eso me hace daño. ¿Por qué? Porque mira, lo que le transmites al pueblo a veces la mayoría no leen la Biblia y tenemos que ser muy sinceros y ver lo que es, porque el que no quiere ver lo que hay es porque no quiere. Pero a veces tenemos que tener mucho cuidado porque el pueblo es el pueblo del Señor, se merece respeto y, y no podemos transmitir cualquier cosa. Y yo cuando digo esas cosas me entristece, ¿sabes? Porque es confuso, al final confunden, ¿no? Y, y debemos de evitar eso a toda costa. Muy bien. Jonathan, yo sé que Dios te utiliza en las alabanzas, ¿vale? Mm, Yo sé que a ti y tu compañera cantéis alabanzas. Si os parece bien, ahora cantéis alguna alabancica, si quieres, si puedes, sí, ¿vale? Porque es tarde y no sé los vecinos y esto sí se enfadarán. Pero sí, bueno, aunque sea una o dos alabancicas. Pero antes de que empieces, quería hacerte una pregunta, sí, dímelo. ¿vale? Mm, Porque yo sé que el Señor os utiliza en las alabanzas y la verdad que, y esto lo digo a boca llena y siempre que subo, me dejan subir a un púlpito, lo digo. Digo, un verdadero hermano se alegra de las victorias de otro hermano y nunca lo verá como envidia ni rival. ¿Por qué? Porque una victoria de un hermano es una victoria de otro y una tristeza de otro es una tristeza también nuestra, ¿vale? Por eso, por ejemplo, Samuel lloraba cuando Saúl, y el Señor le tiene que recriminar que no llore más. Y cuando hay una victoria de un hermano, es una victoria nuestra. Entonces, cuando el Señor te utiliza a ti, por ejemplo, en las alabanzas, es una victoria mía también. Así que hay que saber totalmente. gozarse, Somos cuerpo de hay que Cristo. saber, claro, hay que saber reconocer y gozarse con lo que Dios ha puesto en los demás. Y eso lo creo siempre y cada vez que puedo lo digo, la verdad. Totalmente. Jonathan, ¿qué ves tú? ¿Qué crees que es de lo más importante a la hora de cantar alabanzas? ¿Vale? Porque Mm. yo he estado oyendo, por ejemplo, que si cantas por el 5 que yo no entiendo mucho, sabes que yo no entiendo mucho, pero dicen que si cantas por el 5 por arriba, que entonces que es mejor, o que cambia mucho, ¿verdad? A la hora de cantar lo que es la gente del mundo, mira unas cosas y nosotros que tenemos la luz del Espíritu Santo lo miramos de otra manera, ¿verdad? Cuéntanos. Para cantar. Sí, para cantar para el Señor. Mm. Pues yo creo que lo más importante para cantar para el Señor no es que cantes al 5, que cantes al 8, que cantes al 6. Eso no tiene ni siquiera sentido, porque mira, hay alabanzas que la cantas al uno y no la puedes cantar al 6 porque es muy alta, tiene tonos muy elevados. Y sin embargo hay otras alabanzas que las tienes que cantar al 6 porque no se pueden cantar al uno porque son bajitas. Entonces, no depende de la voz, no depende ni de la voz, ni de lo alto que cantes, ni del estilo. No, depende de que realmente salga una alabanza de tu corazón y entiendas sobre todo a quién le cantas. Y hay algo muy importante. Para cantar para el Señor, lo último que tienes que querer es cantar bien. Si puedes cantar bien, gloria a Dios. Pero cantar bien en el sentido, lo digo, porque a veces se canta muy
a la gente le gusta, ¿no? O a la que la gente... No, tú canta una alabanza que te identifique. Aunque sea parada, o que sea como sea, hay que cantar una alabanza que verdaderamente te identifique y que al mismo tiempo estés adorando. Amén. Porque están las alabanzas que son de acción de gracia, de regocijo, alabanzas de clamor, alabanzas alabanzas de adoración. Y creo, sobre todo, que lo más importante a la hora de cantar al Señor es adorar. Adorarle, tener en cuenta que le estás cantando a Él. No cantándole a Él, sino que le estás adorando. Y yo creo que Intimidad, ¿verdad? totalmente. Y yo creo que ahí, si quieres, llamo a mi compañera y... Sí, y de entre mientras le explico a Jerómico García, que Dios lo bendiga mucho, que sí, que en Alicante tenemos café, además mi mujercica hace un puchero muy bueno de café. Lo que pasa es que mañana madrugo y si me tomo un cafecito ahora, uf, luego mañana para trabajar mal, 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 mal. Así que disfruto ahora con vosotros así y luego ya puedo reconciliar bien el sueño. Amén. Adelante, Jonathan, cántame unas alabanzas que te vean los hermanos La voy a llamar. y así disfrutamos, sí. Eli, ven y tráete agua, cariño. La verdad que el Señor los utiliza en la alabanza, hermano. Has visto que aparte de cantar alabanza, ya has visto, ¿eh? Que tiene mucho para compartir de la palabra, ¿eh? Que Sí, no es mira, solamente la mientras palabra. viene, David, mientras viene, yo me había dejado aquí como punto final, me había dejado un verso que hay versos que se leen y ya no hace falta que digamos más, porque como yo suelo decir siempre, la Biblia predica sola. Y el salmista en el Salmo 119 dijo, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender al sencillo. Por lo cual tenemos, más que brillar, tenemos que alumbrar. Y no puedes alumbrar si no hay exposición, lo dijo el salmista. Y hay un verso, Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero ahora dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué leer la Biblia? Mira, nada más que voy a agarrar al discierne, viene del griego críticos. Y esa palabra críticos, en el griego, cuando tú lees críticos, lo que está dando alusión es a un justo juez que toma todos los argumentos que existen, los pone en tela de juicio, los que son ilegales los juzga, los desecha y el juez deja las evidencias de la verdad. Por lo cual, la palabra discierne, cuando tú y yo la tenemos, tenemos al críticos. Este es el críticos, el que nos hace discernir con madurez espiritual lo que es bueno y lo que es malo. Esta nos ayuda a eh, detectar lo que es ilegal. Entonces desechamos y dejamos la verdad, que la verdad es de Dios y la verdad hace bien. Amén. Dámela también. Mi compañerita, yo creo que ya estaba ahí medio... Pobrecita, normal. Dios la bendiga mucho. Nada, hermanos, ya estáis viendo. Una bendición. Y encima también Dios lo utiliza en la alabanza. Mira que me conozco y me gozo con lo que Dios da a los demás, pero este ha sido acaparador, va recogiendo todo. Gloria al Señor. Que el Señor lo siga impulsando. Amén, Señor, te adoramos. Mi alma te adora, papá del cielo. Gracias, Padre. Queremos adorar tu eterno Padre en este momento. Gracias, Señor amado. Mi orgullo me sacó del
tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Su amor no se compra. Su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, por gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Amén. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Jesús. Gracias te da mi vida, Dios. Mi orgullo. Te adoramos. Mi orgullo me sacó del jardín. Humildad colocó el jardín en mí. Amén. Si bendice lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Y su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, por gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Te amamos. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Jesús. Mi amado. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Amén. Está aquí el Señor, David. He leído a nuestro hermano Jeromico, que Dios te bendiga mucho.
y a todos los que no he podido saludar mientras compartía la palabra. De una alabanza dice, perdóname, y yo sé qué alabanza dice. Y es una alabanza de un hermano que yo no sabía que era de él, la compartimos y él me escribió y dijo, qué alegría escucharla, ¿no? Y es una alabanza que el Señor le dio a un hermano, se llama Aarón, y otro hermano más que no recuerdo su nombre. Y esta alabanza es de Dios. Esta alabanza es muy de Dios. Tiene una letra impresionante. Esperamos que os bendiga mucho esta alabanza. Santo eres, papá. Ay, Señor. Estoy aquí, siendo tú mi único motivo. No quiero nada de ti. Hoy vengo a dar, no a recibir. Amén. Solo te quiero a ti. Aleluya. Tan solo a ti. Ni visión, ni profecía, ni sueños, tan solo a ti. Amén. Ni escalofrío, ni sentimientos buenos, tan solo a ti. Perdóname si te busqué por los panes y los peces. Perdóname si por recibir la vista me aparté. Perdóname si toqué tu manto por ser enfermo. Perdóname si por salvar mi barca te desperté. Hoy vengo a buscarte, solo a ti. Aleluya. Hoy vengo a buscarte, solo a ti. Hoy vengo a buscarte, solo a ti. Hoy vengo a buscarte, solo a ti. Tú sabes que he llorado por ti. Aleluya, amén. Y tú lo sabes. ¿Sabes? Tú sabes que he sufrido por ti. Mejor que nadie. Y ahora que consigo tenerte aquí, tú no te vayas lejos de aquí. Tú no te vayas lejos de mí. Tú no te vayas. Y ahora que consigo tenerte aquí, tú no te vayas lejos de aquí. Tú no te vayas lejos de mí. Tú no te vayas. Hoy mi alma clama a ti. Vivo confiado solo en ti. Hoy mi alma clama a ti. Vivo confiada solo en ti. Amén, Señor. Y no me expreso con palabras, ni tampoco con mis hechos. Y en mi corazón que canta, de rodillas y en el suelo. Y no me expreso con palabras, y tampoco con mis hechos. Y es mi corazón que canta, de rodillas y en el suelo. Aleluya, te adoramos, Jesús. Te adoramos. Estamos enamorados de ti, Jesús. Dice, antes que la lámpara se apague,
antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se apague y todo esté perdido, solo en apariencias, y se escucha una voz en el silencio.